sus hijos. ¿Quién, hermanos? ¿Pati? Muy bien. Realmente, hermanos, aunque la iglesia cumplió 60, ¿no más? La iglesia es muy joven, hermanos. ¿Quién es el más nuevo acá de ustedes? José. ¿Cómo te llamas, hermano? Ricardo. ¿Ricardo? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿José? ¿Cuánto tiempo tienes aquí, hermano? Ahorita con 2 meses. ¿De qué parte de Cuba eres? Santiago. Oye, bienvenido. Yo estuve en La Habana. Estuve en La Habana, trabajé en Holguín, así que conozco la isla. Y mi corazón, hermano, se está entregando a los cubanos. No es porque esté el hermano aquí, pero si estuviera mi hijo lo sabe. Hemos tenido por años un ministerio con hermanos y amigos cubanos, así que Dios te bendiga. Yo congregaba en Calvario, en La Habana. Ah, ¿conoces a Luz Frometa? ¿A Díaz Frometa? Es mi socio en el trabajo, así que, hermanos, Cuba es grande, son 11 provincias, pero a mí me llamó mucho la atención que entre los creyentes se conocen. Yo decía, ¿pero cómo? Porque alguien de Holguín conoce a alguien en La Habana, y alguien de Cienfuegos, y alguien de Guantánamo, y así. Y yo decía, ¿pero cómo? Pues la Convención Bautista de Oriente y de Occidente tienen sus encuentros, sus actividades, y eso, hermanos, me gustó mucho. Fíjense, nosotros acá en México, pues con duras penas, ¿conocen la Convención Nacional Bautista de México, hermanos? ¿Han participado en alguna actividad? Bueno, los animo a que lo puedan hacer. Pero regresando al tema, hermanos, fíjense, ¿cuántos meses tienes, José? ¿Aquí? 2 meses. Hermanos, ¿han visto algo en él como una oportunidad para servir en la iglesia? ¿O ni siquiera se han permitido conocerle? No tiene nada de malo, hermanos, digan. No me he acercado, ni sabía que era cubano, ¿no? Oye, chico, ¿cómo? Y le marcas el teléfono y te contesta, oye. No dice, ¿por qué oye? ¿Qué oye? ¿Qué es eso? Hermanos, ¿han visto algo en él? ¿Para servir? ¿Cuánto tiempo vas a estar acá? Ahorita sí, un buen tiempo. Hermanos, ¿qué posibilidades hay de que él pueda servir en la iglesia? La iglesia tiene que proveer una oportunidad de servicio para todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y hermanos, eso los incluye a ustedes, lo reitero, porque en la iglesia tenemos hermanos que ya no pueden venir al templo solos, es decir, están con su silla de ruedas, a veces los hijos son los que los traen. Tenemos una hermana que es miembro fundador de nuestra iglesia, ella cumplió 82 años en septiembre y sigue viniendo a la iglesia la hermana. A finales de marzo vamos a tener un retiro de mujeres y la hermana quiere ir. Y yo digo, gracias a Dios, llévensela, ¿no? Alguien va como encargada con ella, le asignan como una persona que la va a atender. Y hermanos, eso es una riqueza dentro de la iglesia, que podamos ser tan diferentes y nos une la misma fe, el mismo amor. Hace rato lo leímos en Efesios, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hermanos, la unidad de la fe se ve también afectada cuando nosotros podemos ejercer nuestros dones espirituales con amor. Entonces, bueno, vamos a continuar. Tenemos el don de ayuda. Hermanos, dice que es la capacidad de intervenir la capacidad de invertir recursos en el ministerio de otros, colaborando en un mejor rendimiento y en un marcado desarrollo en la iglesia. La ayuda, hermanos, descarga y amplía otros ministerios. Es decir, si vamos a tener una reunión de jóvenes, pues no nada más el responsable es el líder de los jóvenes, sino que ahí ¿quién entra, hermanos? Entra servicio, entra compañerismo, ¿quién más? Entra a la alabanza, adoración,
no sé si la enseñanza, seguramente, y vean cómo se va haciendo como un mix de los diferentes ministerios. Entonces, hermanos, este don de ayuda es una capacidad que tienen los hermanos que lo tienen, el don de invertir recursos en el ministerio, colaborando para que podamos rendir mejor y además en el desarrollo de la iglesia. Pero fíjense, algo muy importante de este don de ayuda, hermanos: descarga y amplía otros ministerios. Descarga quiere decir no te preocupes por eso, yo lo hago, me encargo de hacerlo y despreocúpate. Oye, pero es que necesitamos globos, necesitamos copias, necesitamos que el piano esté afinado, necesitamos, olvídate de eso, yo lo hago. Ese es el don de ayuda. ¿Lo pueden reconocer en alguien, hermanos? Ténganlo ahí en su mente. ¿Quién de los hermanos tiene el don de ayuda? Vámonos al siguiente, que es el don de liderazgo. ¿Alguien ayúdame a leerlo? ¿Qué significa literalmente liderazgo? Liderazgo, literalmente en griego significa aquel que provee liderazgo al dirigir. Es la capacidad para ver las necesidades prácticas y coordinar los recursos y habilidades de los otros, de tal forma que esas necesidades se satisfagan. Romanos 12:8, Tito 3:8, 14. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, ¿qué significa literalmente liderazgo, hermanos? Parece redundante. Es aquel que provee liderazgo al dirigir. O sea, ¿cómo? Bueno, es alguien que dirige, hermanos, y necesariamente provee liderazgo para todos. Entonces, sí. Se podría decir como el pastor, ¿no? Sí. Sí. Esa función. Ajá. Pero hermanos, observen fuera del pastor otros hermanos que son líderes y que no necesariamente es el pastor. Porque si dijéramos, pues el pastor, hermanos, la cabeza de la iglesia es Cristo. Ajá, la cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia es el cuerpo. Entonces, imagínense, bueno, ustedes deben de saber, si por ejemplo me lastimo un pie, mi pie derecho, y todo mi peso, todos esos 10 días de la incapacidad se lo estoy cargando a mi pie izquierdo, ¿qué va a pasar? El otro también se va a recargar y ay, hermano, duele, al final me va a doler. Es lo mismo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, si todos queremos recargar el peso de todos los dones a una sola persona. Dentro de la iglesia, hermanos, hay otros líderes que a lo mejor ni siquiera están nombrados como líderes. Es decir, no necesariamente yo tengo que ser la presidenta de la femenil para ejercer un liderazgo. ¿Me explico? Probablemente mi carácter, las cosas que yo hago, la manera en la que puedo o tengo esa habilidad de administrar el tiempo, los recursos, las ideas, lo que sea, me da esa posibilidad de enriquecer ese don de liderazgo. Y no soy la presidenta de la femenil, pero la hermana que sí lo es, ella tiene una ayuda en mí. ¿Se entiende eso? De pronto a lo mejor yo digo, bueno, oye, Pati, mi líder de la femenil se llama Pati. ¿Qué te parece si te propongo este estudio bíblico? Mira, tenemos este material, encontré esto, y entonces le puedo proveer. Hermanos, nosotros hacemos el aseo del templo. Entonces, yo ya sé que el último sábado de cada mes hay reunión de mujeres, porque las mujeres en mi iglesia se reúnen los martes a las 10 de la mañana, pero las que trabajamos no podemos estar en esa reunión. Así que la iglesia ofrece para las mujeres una vez al mes una reunión sabatina de mujeres. Entonces, para esa reunión sabatina yo ya sé que el templo tiene que estar limpio, las mesas tienen que estar puestas, si se van a comprar flores, las flores, los regalos de las cumpleañeras, o sea, hay toda una logística alrededor de eso. Y la hermana no me lo tiene que pedir, hermanos. En mi liderazgo yo ya sé qué es lo que tengo que poner, qué es lo que tengo que proveer, y trato de que no se me pase nada. Obviamente no lo hago sola, hermanos. Tengo un equipo de trabajo que me he ido haciendo, así como de un muchacho que tiene los brazos largos, que me ayuda a pegar las cositas, ¿no? Los corazones en el salón. Alguien más que me ayuda a hacer la limpieza, alguien más que me ayuda a recoger, alguien más que se junta la basura. ¿Me entienden, hermanos? El líder no hace todo él.
porque entonces estaríamos recargando todo el peso en una sola pierna. El líder delega responsabilidades, exacto. Entonces provee liderazgo al dirigir. Y hermanos, obsérvense entre ustedes y espero que se conozcan entre ustedes y puedan reconocer a alguien que hace eso. Como que pasa algo en la iglesia y dice, ay, pregúntale al hermano Juanito. Oye hermano, ¿dónde puedo agarrar una escoba? Él sabe. Oye hermano, se fue la luz en el salón de los niños allá arriba. Él sabe. Y hermanos, él a lo mejor no tiene ningún nombramiento como tal de líder, pero es un líder porque provee al dirigir. Ajá. Entonces, ¿qué dice el texto de Tito 3, 8 al 14? Dice, palabra tienes esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación desésalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Sí, hermana, por favor. Cuando envié a ti a Temas o a Tíquico. Cuando envié a ti a Temas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, recordemos que Tito era un pastor joven, un muchachito, y Pablo lo está entrenando para la buena obra, igual que a Timoteo. ¿Y qué es lo que le está encomendando? Bueno, necesito que hagas actos de liderazgo. Entonces necesito que estés planeando, que estés buscando ayuda, que delegues responsabilidades y que no te cargues de solo cosas que tú quieras hacer. Hermanos, cuando un líder hace eso, termina agotado. Vean, por ejemplo, el caso en Éxodo, cuando Moisés está recibiendo todos los casos para el juicio, ¿se acuerdan? Entonces le llegan, oye Moisés, se me descompuso la lavadora, oye Moisés, se me descompuso el refrigerador, oye Moisés, ya me peleé con mi cuñada, oye Moisés, y todos formados, queriendo hablar con Moisés. Y hermanos, escuchen a su suegro, ¿no? El suegro que le dice, oye Moisés, ya te veo más canoso, hijo, ¿no? Bueno, ya estoy diciendo cosas que no dice la Biblia, hermanos, pero te veo cansado, has dormido bien, has comido bien. Me imagino a Jetro, ¿no? Como esa lógica de un adulto piadoso alrededor de Moisés y le dice, te vas a acabar. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no eliges entre tu gente grupos de 100, de 50, y le da hasta de cuántos para que puedas delegar ese trabajo y tú no te llenes de 100,000 cosas que hacer? Porque entonces hasta te vas a quedar sin vida propia. Y hermanos, muchas veces en la iglesia, no es la excepción, los que estamos al frente de algún cargo, con algún ministerio, que ejercemos el don de liderazgo, nos perdemos creyéndonos redentores de todos, queriendo hacer todo nosotros, porque no nos gusta cómo lo hacen los demás. ¿Por qué? Porque el líder al delegar se arriesga ¿a qué? A que le queden mal. ¿Les ha pasado? Bueno, en mi iglesia sí pasa, hermanos. A que te queden mal, a que la persona que se comprometió no llegue. Un día hicimos tacos y el de las tortillas no llegó. Entonces fueron tacos y tortilla, imagínense nada más eso. Y pasa, sí pasa, pero vas aprendiendo. Y en delegar también encuentras descanso. Entonces, hermanos, el líder en la iglesia no solamente es el pastor, no solamente son los diáconos, hay otros miembros de la iglesia que pueden ejercer el don de liderazgo. Y muchas veces yo lo he visto en la práctica sin tener ningún nombramiento. Es un hermano que naturalmente el Espíritu Santo lo ha capacitado, le ha dado esa gracia especial para ser líder.
y lo va a hacer muy bien y la iglesia va a recibir bendición. Bueno, vámonos al que sigue, hermanos. Van ligados también este don de la administración. ¿Alguien aquí es administrador, hermanos, que nos pueda hablar del proceso administrativo? Hermana. ¿No? ¿Nadie? Siempre dicen que los contadores y los administradores estamos peleados, hermanos, pero no es cierto. Es como se complementa, ¿no? Bueno, ¿qué dice de la administración? Ayúdenme, alguien a leer. Allá, Santi. Es la capacidad que permite proveer liderazgo y guía en asuntos de planificación, organización, dirección y control, que conoce y coordina las habilidades y dones de otros miembros de la iglesia. Gracias. Ayúdenme a buscar Lucas 9, hermanos, del 10 al 17. Lucas 9. Lucas 9, ajá. Alimentación de los 5,000. 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Gracias, hermana. ¿Conocen a alguien así en la iglesia, hermanos? Es esa gente que naturalmente dice: no, hermano, ¿qué le parece si mejor hacemos esto, ponemos las mesas así, servimos así, que cada quien traiga esto, y te organizan? Y a veces no hay nada, hermanos, a veces no hay nada, ni pies ni cabeza, pero ese hermano que tiene el don, la capacidad sobrenatural de la administración en la iglesia como don espiritual, te organiza las actividades, te organiza el evento. No te tienes que estar como desgastando en ahora qué vamos a hacer. ¿Qué pasó aquí en este pasaje? Jesús les dice: pues ustedes denles de comer. Porque ¿qué querían hacer los discípulos? Ya despáchalos, ya dale, mira, no importa que se te estén desmayando del hambre, ya que se vayan. Y Jesús les dice: no, ustedes denles de comer. Y entonces alguien, no dice quién, Lucas no nos dice quién fue, pero dice que los mandaron primero: recuéstense tantito, hermanos, aquí vamos a esperar. Después de que se recostaron, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos? Entonces hace como dice aquí, al proveer el liderazgo, empieza a organizar. Después de que organiza, le da dirección. Después de que organiza y da dirección, controla. Y dice que hasta sobró, ¿cuántos, hermanos? Las cestas de mendrugos, ¿no? O sea que de panes y peces que eran de un almuerzo de alguien, se repartió. Entonces, hermanos, hay gente que puede hacer eso en la iglesia como una capacidad del Espíritu Santo para administrar lo que la iglesia tiene. No solamente la tesorería, que esa es una parte muy importante, hermanos. Hace ratito escuchaba yo de las ofrendas y de los diezmos y la ofrenda que ustedes recibieron y todo eso. Eso es muy bueno, hermanos. Las finanzas de la iglesia tienen que estar saludables, pero la administración en la iglesia como don espiritual va mucho más allá de solo las finanzas. Hermanos, podríamos hablar de la administración de los dones y talentos.
Nosotros en la iglesia ya por muchos años hemos tenido un hermano que tiene ese don de la administración como administrador también de los dones y talentos. Entonces le llamamos el cazatalentos, porque él observa, la iglesia lo confirma, él observa, la iglesia lo confirma, y vamos haciendo que funcione la iglesia como un cuerpo. Entonces no sobrecargamos una sola pierna, como lo decíamos en el ejemplo de hace rato, sino que eso nos permite también descubrir otros talentos y ponerlos a prueba. Si la iglesia lo confirma, vamos adelante, se capacita a ese hermano, se trabaja con ese hermano y se le ayuda a que pueda desarrollar completamente su don. También hemos tenido que sentar hermanos, decir, hermano, nosotros pensamos que eso no es tu don, así que prueba otra cosa, pero te damos la posibilidad de que hagas esto o esto, porque hemos visto en ti estas cualidades, estas habilidades. Entonces ese hermano que tiene el don de la administración es como un ojo que está observando quién puede hacer qué, y le permite al hermano ayudar. Entonces a lo mejor si tú dices, yo quiero estar con los niños, no, a mí no me gustan los niños, a mí sí, entonces dame la posibilidad de estar un domingo como apoyo en la clase de los niños para que yo lo pueda hacer, y alguien lo está observando, alguien lo está coacheando uno a uno aquí en cortito. Si definitivamente eso no es su don, la iglesia lo sienta por un momento y le da otras posibilidades. Hermanos, la iglesia necesita hacer eso. No solamente es que yo me levante y yo diga, yo tengo el don de la administración, no, la iglesia lo tiene que confirmar. Bueno, hermanos, el don de dar o repartir es la disposición especial que Dios da para contribuir con bienes o recursos materiales o financieros para el crecimiento de la obra del Señor. No vamos a abundar más en ese. Si tienes la posibilidad de dar, da, y si tienes la posibilidad como don espiritual de repartir, reparte. Y dice Pablo, el que reparte con liberalidad. Entonces no te vas a estar chiquiteando, ni contando chiles, ni chiquiteando, como pues, qué palabra usan acá, pero hermanos, eso da con alegría. Dice 2 Corintios, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y no nada más es en el tesoro de la iglesia, en las ofrendas, hermanos, es en todo: tiempo, dinero, talentos, esfuerzo, en todo. El que da con liberalidad. Ahora, el don de misericordia, hermanos, es la capacidad especial que Dios da de sentir la empatía por las personas, creyentes o no, que sufren en algún aspecto de su vida, y que cambien su empatía en acciones que demuestran el amor de Cristo en el alivio del sufrimiento. Aquí hay, este don de misericordia provee un cuidado solícito que brinda soporte. Entonces, hermanos, fíjense cómo la iglesia tiene a alguien o a algunas personas dentro de la iglesia que tienen que ejercer este don de misericordia, en donde ustedes ven la necesidad de alguien más. No sé, hermanos, como iglesia, ¿reúnen una despensa al mes? ¿Han bendecido en el último año a alguien, hermanos, con necesidad en la iglesia? O a lo mejor alguien que estuvo internado, que estuvo hospitalizado, como a ese tipo de necesidades, hermanos. Es como el amor en acción. La misericordia como don espiritual es un don en acción. Ahora, si no lo han hecho, hermanos, quiero que vayan pensando también en algunas oportunidades de servicio que la iglesia tiene. A lo mejor tú te estás identificando con esto y dices, a mí me gustaría hacer eso. Yo no lo había pensado, pero cuando lo dice la hermana me brinca el corazón, el Espíritu Santo me está hablando y yo lo quiero hacer. Porque pueden surgir nuevos dones, hermanos, también, y que a lo mejor ni siquiera hemos tenido una oportunidad para descubrirlos, y la iglesia lo tiene que confirmar. Bien, ¿me ayuda alguien con el discernimiento de espíritus? Es la aptitud especial que Dios da de saber con certeza a leer o escuchar una enseñanza, fuente y comportamientos que se dicen ser de Dios son realmente divinos, humanos o proceden del maligno. Gracias. Bueno, hermanos, ¿qué dice 1 Corintios 6, del 1 al 6? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo de ser juzgado por vosotros,
Sí, gracias, hermana. Bueno, hermanos, fíjense, este pasaje es como muy duro, es muy fuerte. Habla de juicio y no es un juicio celestial, es un juicio terrenal entre nosotros. ¿Lo notaron en la lectura? ¿Qué es lo que hay que enjuiciar? La enseñanza, lo que alguien está diciendo. Lo ponemos en tela de juicio a la luz de que no de mi criterio, no de mis pensamientos, no de mi idiosincrasia, sino a la luz de la verdad. Entonces pasamos por tela de juicio, hermanos, cosas que aquí se dicen, cosas que aquí se enseñan. ¿Por qué? Porque si no están de acuerdo a la palabra de Dios, enseguida alguien lo tiene que denunciar, hermanos. Si se enseña algo en la iglesia que no está de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, entonces necesitamos hacer un juicio. Ahora, ¿qué significa eso? No es de que vamos a estar crítica al pastor o al maestro de la escuela dominical o a la persona que enseña. No, hermanos, el discernimiento de espíritus tiene que quitar de entre nosotros cosas que son diabólicas. Hay otro pasaje, no tengo ahorita la cita en la mente, se las voy a buscar, donde dice que incluso, bueno, se me vino a la mente el trigo y la cizaña, cuando Jesús les dice a los discípulos, dejen la cizaña. ¿Se acuerdan? Ese pasaje, dejen la cizaña para que crezca junta, pero cuando ya hagan la poda, cuando ya lo corten, hay que separarla. A eso se refiere, hermanos. De pronto alguien en la iglesia dice, como que eso que está diciendo, no, a ver. Y entonces lo que hacemos, hermanos, es llamar a esa persona aparte y bueno, ¿cómo fue tu encuentro con Cristo? Es lo primero que yo les pregunto. ¿Cómo fue tu encuentro con Cristo? ¿Quién te guió a Cristo? Y muchas de las veces, hermanos, me he encontrado con que esa persona no es cristiana. ¿Les ha pasado? Con que esa persona no ha tenido un encuentro con Cristo, no ha entendido lo que es la salvación. Entonces hay que llevarlo a Cristo. Una vez que eso pasa, hay que discipularlo. Muchos de nosotros, hermanos, hemos crecido en la iglesia sin discipulado. Llegamos a la iglesia, nos entregamos a Cristo y nadie nos discipuló. Entonces yo no tengo una disciplina espiritual de orar, yo no tengo una disciplina espiritual de permanecer en la palabra, no tengo disciplina espiritual para permanecer entre los creyentes, no tengo disciplina espiritual ni comprendo ni entiendo la gran comisión, no tengo disciplina para poner en práctica mis dones, mis talentos y administrar la mayordomía de lo que el Señor me da. ¿Me entienden de lo que hablo, hermanos? Hay gente que está en la iglesia sin ninguna enseñanza. Es un riesgo que la iglesia no tenga sana doctrina, es un riesgo que la iglesia no procure la enseñanza de la sana doctrina, porque entonces vamos a estar luchando con falsas enseñanzas. Y bueno, dice el pasaje, tenemos que juzgar. Ahora, hermanos, hay gente, y no sé si les ha ocurrido también, que no me ha hecho nada el hermano, pero el que tiene el don de discernimiento de espíritus dice, hay algo en ese hermano como que no me checa. Y no es solamente de que, como el me late, como que no me late. No, hermanos, va mucho más allá de eso en una condición espiritual. Cuando la iglesia celebra la Santa Cena, hermanos, necesitamos estar en unidad. Dice 1 Corintios 11 que si alguno es indigno de tomar la cena, se abstenga de tomarla. ¿Qué significa eso? Que no está en la unidad de la iglesia. No es porque pecó toda la semana y viene y el hermano toma la cena. No, hermanos. Tiene que ver con alguien que no ha estado en la unidad de la iglesia. Entonces, viene alguien que en 3 meses no se ha aparecido por aquí y quiere tomar la Santa Cena. Hermanos, con todo mi respeto, ese hermano no está en la unidad de la iglesia. Así que si el diácono al repartir el pan y el vino lo sienta, siéntese, porque usted no está en la unidad de la iglesia, la tomaría indignamente, no está aportando nada para la unidad de la iglesia. Entonces, hermanos, el discernimiento de espíritus tiene que ver con esa capacidad que alguien de los hermanos tiene de discernir. Cuando hacemos un pastel, pasamos la harina por la coladera y cernimos la harina. Es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a cernir, hermanos? La verdad, a la luz de la verdad. Entonces tengamos mucho cuidado, porque hay hermanos que llegan a la iglesia y a veces traen ahí como algunas cosas diferentes, ¿no? Que tienen que ver
a lo mejor no con el tema de la salvación, pero sí con temas doctrinales que son medulares en nuestra declaración de fe de esta iglesia. Entonces hay que revisarlo, y se llama aparte, no se exhibe, se llama aparte. Hermano, ¿usted cómo tuvo su encuentro con Cristo? ¿Cómo fue que usted se bautizó? No, pues a mí nada más me rociaron la cabeza. Hermanos, nosotros practicamos el bautismo completamente sumergidos, y se le enseña, pero hay un discernimiento de alguien en la iglesia que le brinca enseguida algo, y no es porque el hermano me cae gordo, que el hermano me hizo algo, no, es algo espiritual que el Espíritu Santo le da a algunos en la iglesia para que estén al pendiente de la sana doctrina en la iglesia. Si ustedes leen el capítulo 2, bueno, el capítulo 1 y 2 de Tito, hay una palabra ahí en griego que viene de la palabra higiene, y es precisamente esa sana doctrina. Cuando Pablo le dice a Tito que procure en la iglesia la sana doctrina, esa palabra, hermanos, en el griego tiene que ver con higiene. Entonces es necesario que estemos sirviendo o discerniendo la verdad, a la luz de la verdad, porque va a llegar. Hay lobos vestidos de oveja, y hermanos, la iglesia tiene que cuidar su rebaño, no solo el pastor, la iglesia, porque los dones, hermanos, ¿quién los confirma? La iglesia. Bien, vamos al don de fe. ¿Alguien ayúdeme a leerlo? Es la capacidad especial que Dios da de discernir con confianza extraordinaria a pesar de las circunstancias difíciles, convertir sueños en realidad y ver respuestas frecuentes en casos excepcionales, ve posibilidades divinas en una situación, confianza extraordinaria en Dios, a través de la oración pone a actuar los recursos de Dios en beneficio de otros. Efesios 2:8, 1 Corintios 12:9. Amén, gracias, hermana. Hermanos, este don es como de los que más se ejercitan, ¿no? No sé, ¿aquí qué día tienen su culto de oración? El jueves, ¿de a qué horas, hermanos? De 6 a 7:30, a veces hasta 4:00. Ajá, muy bien. O sea, ejercitan su don de fe. Ahora, de los que estamos aquí, ¿quiénes vienen, hermanos? Levanten su mano. Ok, bajen su mano. Hermanos, yo estuve en un culto de oración, el más aburrido de toda mi vida. Yo tenía 9 años. Había como 4 viejitas, mi mamá y yo. Mi mamá no estaba tan viejita, pero yo decía, Padre Celestial, ¿qué es esto? Y bueno, a orar. Y hermanos, hoy, después de algunos años, les puedo decir que nuestra iglesia tiene un culto de oración todos los días. Tenemos grupos de oración todos los días, y les compartí hace rato a las hermanas. El último domingo de cada mes tenemos un culto unido de oración. Así que si tú no te puedes venir a orar el lunes, está el grupo de los martes a las 9 de la mañana. Si tú no puedes el martes, tenemos un grupo por Zoom el miércoles a las 8 de la noche. Si tú no puedes el miércoles, hay un grupo los jueves a las 6 de la tarde. Si tú no puedes el jueves, hay un grupo el viernes. Y si tú no puedes el viernes, hay un grupo el domingo a las 8 de la mañana. O sea, nadie se queda sin orar. Y nos hemos ido esforzando, hermanos, para que todos participen. Entonces, hermanos, no menosprecien el culto de oración. Es el lugar perfecto para ejercitar el don espiritual de la fe. Y no nada más los que vienen a orar. Todos necesitamos ejercitar nuestro don de fe. Pero este don de la fe tiene la capacidad de discernir, dice, con confianza extraordinaria. ¿Conocen a algún hermano así? Que dice, no, hermano, por fe vamos a llenar este templo. Por fe, hermanos, vamos a construir la planta educativa, hermanos. Por fe, y por fe, y por fe. Nada más acuérdense de algo, hermanos. La fe sin obras es muerta. Y bueno, a veces decimos, es que no es por obras, es por fe. Pues sí, pero hay que orar, porque si no, no va a ocurrir. Entonces, hermanos, ejercitemos nuestra fe. El don de la hospitalidad, un don que se ha ido practicando ya realmente poco, hermanos, tristemente. Y bueno, tienen aquí una posibilidad con un hermano cubano para practicar la hospitalidad, hermanos. Es una aptitud especial que Dios da de practicar el amor cristiano, recibiendo en sus hogares a personas que lo requieren, proveyéndoles comida, alojamiento, sin preocupaciones especiales, sin esperar recompensa y gozándose en dichas acciones. Hermanos, ¿es difícil que alguien entre a tu baño que no sea de tu familia? Sí. ¿Es difícil que alguien duerma en tu cama que no es de tu familia? Sí. ¿Es difícil? Sí, hermanos, sí es difícil. Pero el que tiene este don espiritual lo va a hacer con amor.
¿Y qué creen, hermanos? La iglesia lo va a confirmar. Tenemos una hermana en la iglesia que tiene ese don y siempre le decimos, Lucy, su esposo no es creyente, hermanos. Su esposo no es creyente, se llama Álvaro. Pero Lucy siempre tiene la casa abierta. Oye, que la hermana Marisela se quedó sin llaves y no, ¿dónde está? En el templo se quedó. Bueno, voy por ella. Va por ella, la invita a comer a su casa, la manda comida, cenada, bañada, arreglada ya con pijama casi para que nada más llegue y se acueste. Hermanos, eso es amor. Yo no podría hacer eso, me cuesta mucho trabajo, es una lucha, pero quien tiene ese don lo hace sin pensarlo, con amor. Así que tenemos oportunidad de servir a otros. Sí. Pregunta, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que ustedes invitaron a alguien de la iglesia a comer a su casa? Eso es hospitalidad, hermanos. Entonces, ay, es que la hermana cocina bien rico, o ay, es que la hermana cocina bien feo. Bueno, háganlo, hermanos, háganlo, practiquemos, dijo el otro, practiquemos el don de la hospitalidad. Y bueno, ya sé que ya tienen hambre, así que ya casi terminamos. Hermanos, vamos con los dones que algunos consideran como muy especiales. El don de lenguas, que es una capacidad especial que Dios da a ciertos miembros de alabar a Dios en un lenguaje que nunca han aprendido. No es un lenguaje terrenal. No es un lenguaje terrenal, subrayen eso, sí. Pero bueno, ahí no se refiere en este Pablo y lo hace con ironía, precisamente por a quienes les estaba diciendo. Sí. De que si yo hablé lenguas angelicales y lo dice de una forma irónica. Sí. Ahora bien, cuando se da la manifestación de Hechos, cita lenguas humanas, porque incluso hasta menciona Capadocios, sí. Medos, persas, ¿no? Entonces, en sí, ¿qué justificante podríamos decir de que no es una lengua humana? Ajá, ¿cómo podríamos identificarlo? Como un simple mortal como yo, ¿cómo puede saber que es una lengua angelical? Bueno, porque hay otro don que lo complementa. Así como vimos el don de la mayordomía y luego el don de la administración, el don de la enseñanza y el don de pastor, en este caso del don de lenguas, hermanos, hay un don complementario que es el don de interpretación de lenguas. Y justamente vamos a ir hacia allá. No es un lenguaje terrenal, aquí la oración está dirigida a Dios, no está dirigida a otras personas. Hermanos, aquí lo que quiero resaltar es, hay iglesias en su doctrina, iglesias cristianas, evangélicas, en su doctrina enseñan que si tú no hablas en lenguas es porque no has recibido el don del Espíritu Santo. Y, hermanos, eso no está a la luz de la palabra. Nosotros, ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? En el momento en el que entregamos nuestra vida a Jesucristo. Somos bautizados en el Espíritu Santo. Tenemos el sello del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es permanente en los creyentes. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, no podemos limitar el don de lenguas a decir que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo hasta que hablamos en lenguas, porque entonces ninguno de los que estamos aquí estaríamos bautizados en el Espíritu Santo. ¿O alguien de ustedes ha hablado en lenguas, hermanos? No es el don de lengua, ¿no? De andar de lengua y soltando la lengua, no. De hablar en lenguas, hermanos. Ninguno de nosotros podría decir que tenemos al Espíritu Santo, porque no lo hemos ejercido. Entonces, en ese contexto, hermanos, entendamos que este don de lenguas tiene un don complementario, que justamente es el don de interpretación de lenguas, que es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros de dar a conocer un lenguaje no terrenal cuando el don de lenguas se ejerce públicamente. Hay hermanos que el don de lenguas lo ejercen en privado, pero cuando se ejerce públicamente hay un don complementario, que es el don de interpretación de lenguas. Sirve para interpretar a la iglesia la intención o significado de lo que se está diciendo por medio de aquel que está siendo interpretado. Hermanos, yo nunca he visto, la verdad les mentiría, nunca he visto hermanos que oran en lenguas, pero nunca he visto la interpretación de lenguas. Entonces, no tengo esa experiencia, no sé si alguien aquí la ha tenido. Estuve en una escuela de música de una iglesia pentecostés en donde oraban en lenguas
Y algo que me llamaba la atención es que oraban en lenguas y luego había un silencio, como esperando a que alguien interpretara, pero nunca me tocó escuchar ni ver algún intérprete. Entonces, también, hermanos, la Biblia nos anima a hacer todo dentro del orden del culto, precisamente con orden. Entonces, cuando hay desorden, hermanos, el mismo apóstol Pablo dice, cuiden el orden en la celebración del culto, porque puede ser que llegue algún incrédulo y diga, estos están locos, ¿se acuerdan de ese pasaje? Entonces, hermanos, no podemos arriesgar a la iglesia a que eso ocurra. Si alguien en algún momento tuviera el don de lenguas en la iglesia, tiene que haber alguien que interprete, salud, porque de no ser así, hermanos, no sería de edificación para la iglesia. Entonces debemos tener mucho cuidado, por eso les decía, estos los dejé al final, precisamente por eso, porque normalmente nuestra iglesia no los practica, pero si algún día el Espíritu Santo lo diera a alguien en nuestra iglesia, tendríamos que ser muy cuidadosos y discernir precisamente que el juicio, a la luz de la palabra, que esa persona que hablara en lenguas tuviera un intérprete de las lenguas, porque de otra manera la iglesia no podría ser edificada, como cualquiera de los otros dones, hermanos. Es decir, yo puedo tener el don de la enseñanza y venir y enseñar, pero si nadie de ustedes es edificado, ¿qué dice la primera de Corintios 13? Pues vengo a hacer como un platillo que hace ruido y no. Hermanos, los dones espirituales edifican el cuerpo de Cristo. Eso está en Efesios 4 que ya leímos. Entonces necesitamos que si hay un don de lenguas, haya un intérprete de lenguas. Ajá. Y no vamos a abundar en estos porque son temas que nos pueden llevar a la controversia y no queremos que eso pase, hermanos. Lo tenemos que mencionar porque son dones espirituales que las listas de 1 Corintios 12, de Romanos 12 y de Efesios 4 mencionan. Así que lo vamos a ver como una definición, pero ninguno de nosotros ha podido experimentar ese don. La iglesia tiene que estar preparada también para eso. Sí, hermano. Bueno, ahí en Hechos se narra esa parte. Ajá. Donde el Espíritu Santo derrama este don para que las personas que estaban en otro idioma pudieran comprender, ¿no? Y entender. Ajá. De ahí en fuera yo no recuerdo otro pasaje donde se mencione que sucede dentro de la iglesia, ¿no? Exacto, y el pasaje está ahí, hermanos, en Hechos 2, del 4, Hechos 2, versículo 4, versículo 6 y versículo 8. Y como decía mi hermano Josué, también lo que hace en ese mismo pasaje son lenguas terrenales. Ajá. O sea, dice cados, medos, persas, menciona como los grupos etarios, se llaman, bueno, los grupos de personas que estaban en ese lugar, que dice que cada uno lo entendía en su propio idioma. Entonces no fueron, si se fijan como tal, lenguas celestiales o no terrenales, sino que son lenguas que la gente entendía. Entonces, si vamos por ese camino, no necesitaríamos interpretación de lenguas, ¿están de acuerdo? Porque entenderíamos todos lo que estamos orando. Aquí la idea es que el don de lengua se manifiesta en una lengua que no es terrenal, y por lo mismo necesitamos un intérprete. Así que si el Señor permitiera que alguien hablara en lenguas, tiene que permitir también que haya un intérprete, porque de otra manera no sería de edificación para la iglesia, como cualquiera de los otros dones, hermanos, que van complementarios. Muy bien, bueno, terminamos ese tiempo el tiempo. Ya vamos a acabar, hermanos, voy rápido. Don de milagros, también, hermanos, los milagros son capacidades excepcionales que Dios les da a ciertos miembros de la iglesia en convertirse en instrumentos por medio de los cuales Dios se complace en ejecutar hechos poderosos que son aceptados como extraordinarios o sobrenaturales. En el libro de los Hechos, este don se relaciona más frecuentemente con la sanidad y con echar fuera demonios. Hermanos, son terrenos difíciles de caminar. Yo no conozco tampoco a nadie que haya hecho un milagro. Gente de mi iglesia, ¿no? Y de otras iglesias que conozco, no. Pero no sé si alguien tiene alguna referencia de alguien. Hermanos, hay hermanos que oran y alguien queda sano.
Entonces, se promueve mucho como el don de los milagros. Vengan, hermanos, porque va a haber culto de milagros, ¿no? Incluso hay algunas iglesias que lo hacen así. Y yo una vez pensé, dije, bueno, ¿por qué no se van a los hospitales? Si yo tengo el don de hacer milagros o el don de sanidades, pues podría ir a los hospitales, ¿no? Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado porque el don tiene que edificar a la iglesia y además ser ejercido dentro de la iglesia, y además necesitamos que sea una bendición para los hermanos en la iglesia y tiene que ser hecho y practicado con amor. Adelante, muchachos, bienvenidos, siéntense. Bienvenidos, buenas tardes. ¿De dónde nos visitan? ¿Son amigos? ¿Vecinos? ¿Familia? Sí, vivimos aquí cerca y venimos de Betsala ahorita, Casa de la Misericordia y bueno. Bueno, muy bien, bienvenidos. ¿Me regalas dos materiales, hermano? Porfas, todavía quedaron ahí. Ya vamos a terminar, Hermanos, el don de sanidades es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros de interceder por las necesidades de la salud física y espiritual y psicológica, y entre paréntesis le pusimos emocional, utilizando o no los métodos o recursos medicinales. Entonces hay hermanos también, y ahí sí conozco un hermano que tenía, ya murió el hermano, el don de sanidades. Oraba por los enfermos y el hermano manifestaba ese don en nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia bautista también, hermanos. Entonces, no se sorprendan. De pronto uno como que se queda con un signo de interrogación, pero el Señor lo manifestó como un don espiritual en ese hermano, en ese momento, en esa iglesia. Entonces, si lo he visto, trabaja en una cristiana. Sí. Y es uno de mis autores favoritos, Strobel. Y sacó uno que se llama El caso de los milagros, y con el que dice, bueno, ustedes saben que pues fui periodista, por convicción soy bautista, pero en cuestión de los dones solamente les voy a presentar lo que como periodista y ya pues pastor investigué, ¿no? Y se dio enlace. Yo no voy ni a, ustedes van a deducir como qué postura, ¿no? Hay la cesacionista, la continuacionista y la intermedia, ¿no? Continuacionista moderada, ahora dice. El patrón que yo he visto es de que en misiones en donde no pueda haber un diálogo, porque simplemente no lo puede haber, porque en el momento que uno ya está sacando la Biblia, ya le dieron el machetazo en la mano y la Biblia ya fueron por allá. He visto que hay personas que ya se están muriendo, oran por ella y se sanan, al extremo de que no se puede catalogar de una muerte, de muerte clínica o catalepsia. Las personas han vuelto a vivir. Y también mencionaba que pero que vio un patrón interesante, y no es el único autor que ha sacado eso, que en zonas precisamente así Dios permite como que esa manifestación de dones, vamos a decirlo así, raros, pero en la medida en que se empieza a traducir la Biblia, esos hechos raros, y en cuanto ya se tiene una copia total de la Biblia, en el idioma, aldea, región, país, de esa parte en particular, deja de pasar. Eso es como una probabilidad muy alta, ¿no? Que ocurre, que mientras no hay una revelación a la luz de un escrito que es la palabra de Dios, hermanos, hay ese tipo de manifestaciones. En cuanto ellos tienen la historia completa en un libro como este al que nosotros tenemos acceso hoy, eso disminuye. Y ahorita me hiciste recordar, hermanos, hay un misionero, no sé si Max lo conoce, yo creo que sí, Lloyd Mann y su esposa Wilma. Wilma es de Costa Rica y Lloyd es un pastor americano, y ellos se han dedicado por años al ministerio estudiantil.
La última vez que nosotros los vimos el año pasado, ellos tienen 3 hijos y uno de sus hijos, que es André, es el mayor, él estuvo trabajando como misionero en un país que nació después de que la URSS se deshizo, que es Azerbaiyán, si no me equivoco. Es un país musulmán, mayormente musulmán. Entonces, pues él estaba como un obrero bivocacional haciendo un trabajo como de traductor de textos al español y al inglés, porque él habla inglés y español, pero no como misionero en ese lugar. Pero dice que un día venía André caminando y oyó mucho llanto, mucho lamento en una casa. Así que se acercó a mirar así como por la ventana y prácticamente se estaban despidiendo de una persona que estaba muy enferma. Entonces él dice que, movido por el Espíritu Santo, sintió la necesidad de entrar y lo cuenta como un testimonio. Sus padres son bautistas y él mismo es bautista, hermanos. Entró al lugar y dice que vio lo que estaba ahí ocurriendo. Tenían ya al Señor tendido en un lecho, prácticamente agonizando, y él pidió permiso para orar y le dieron permiso de orar. Imagínense, hermanos, a lo que se estuvo arriesgando, porque te matan. O sea, el cristiano en esos lugares está en alto riesgo, son lugares de alto riesgo. Y orando, él dice que empezó a clamar al Señor por la vida de esa persona. Y hermanos, ese varón que estaba agonizante fue sanado. No en ese momento. Él vino ese día, oró por él y se fue. Y como Felipe, siguió su camino. Pero al siguiente día volvió a pasar por ahí y pues lo que esperamos, hermanos, nosotros aquí diríamos unas coronas de flores, ya un moño negro, ¿no? De que ya la persona es difunto o lo que sea. Y no, entonces alguien lo vio y le dijo, ahí va el que ora, ahí va el muchacho que ora. Y así lo bautizaron, ¿no? Le pusieron, nadie sabía que se llamaba André, dijeron, el muchacho que ora. Llámenlo. Y lo volvieron a llamar y dice, mira, ven. Y entonces lo llamaron para dar testimonio de lo que Dios había hecho en la persona. Entonces lo empezaron a llamar, que si podía venir, y él empezó a orar por la familia. Y bueno, hermanos, se abrió un grupo de cristianos, porque llegaron a ser cristianos en ese lugar. Entonces, hermanos, no dudemos de esos dones especiales que de pronto pueden ser como espectaculares, porque Dios los puede usar para llevar salvación a la casa de alguien, siempre y cuando haya alguien como tú y como yo que se deje usar. Porque André pudo haber dicho, yo lo voy a hacer, como igual el hermano, me van a cortar la mano con todo y Biblia, no lo voy a hacer. Pero quien se dispone, hermanos, la iglesia es edificada, el don se ejerce con amor, y aunque parecieran dones que ya no se practican o que nuestra iglesia no practica, son cosas que el Señor puede hacer para la edificación de la iglesia o para alcanzar a los perdidos. Entonces, hermanos, no los vamos a desechar porque nosotros no los creemos, no los practicamos. No, hermanos, están en la Biblia, son parte de la verdad de la palabra de Dios, pero hagámoslo con reserva y dispongámonos, hermanos, porque si alguno de nosotros tiene ese don, lo tiene que ejercitar y la iglesia lo tiene que confirmar y la iglesia tiene que ser edificada en eso. Acuérdense, eso no se puede salir de ese cuadro de orden. ¿Sí? Bueno, vámonos a los últimos, hermanos. La intercesión tiene que ver con la fe también, es la capacidad especial que Dios les da de orar por largos periodos en formas consistentes y ver respuestas específicas a sus oraciones en un porcentaje mucho mayor a los de los cristianos comunes y corrientes. Esto es gente que se pone a orar, hermanos, y se le va el tiempo. A veces nosotros decimos 5 minutos y ora 5 minutos y te vas. Hermanos, la intercesión es gente que mantiene listas constantes de oración. El siguiente don, hermanos, es el celibato, la disposición que Dios da a unos cuantos miembros de gozarse en este estado, de ser soltero, de estar sin padecer tentaciones de índole sexual. Eso es el celibato. El don de martirio es la capacidad especial que Dios da de aceptar el sufrimiento hasta el punto de la muerte en una actitud de gozo y triunfo para la gloria de Dios. No de hacerse el mártir, hermanos. No, porque a veces nos gusta, ¿no? Hacernos los mártires incluso en la iglesia. No, este es un don que Dios nos da
algunas personas les da para aceptar el sufrimiento. Otro don, hermanos, de estos últimos, la pobreza voluntaria, que también menciona la palabra, y esta es la cita bíblica, hermanos, no lo estoy inventando, ahí lo pueden ustedes corroborar, 1 Corintios 13:3. Es una actitud a renunciar a las comodidades materiales de lujo, adoptando un estilo de vida personal igual a las personas que viven en la pobreza en una sociedad dada con el propósito de servir a Dios más efectivamente. Y finalmente, otro don, hermanos, que está en la palabra, es la capacidad, es el exorcismo, que es la capacidad sobrenatural que Dios da a unos cuantos miembros de reprender, ordenar y echar fuera demonios y espíritus malos de las personas poseídas. Entonces, hermanos, no tenemos ninguna autoridad para desechar esos dones que pudieran ser llamados como espectaculares, no, hermanos, pero si el Señor lo da a la iglesia, tiene un propósito, pero más allá de eso, tiene que ser, hermanos, en el orden de la iglesia, ejercitado con amor, y además, hermanos, que pueda ser una bendición para esa persona que lo está ejerciendo y también para la iglesia. Entonces, hermanos, aquí nos vamos a detener. Si ustedes se perdieron la primera conferencia, hermanos, al final del primer material que yo les compartí, vienen 3 clasificaciones de los dones que quiero que repasen. Hay dones de soporte, que son dones permanentes. Hay dones de servicio, que son dones permanentes. Y hay dones de señales, que son dones temporales, que justo es donde entran estos últimos que hemos mencionado: el don de milagros, el don de sanidades, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Entonces, hermanos, son dones temporales. Están clasificados así. No los clasifiqué yo, están clasificados por los estudiosos del Nuevo Testamento, hermanos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Hermanos, vamos a tener una tercera parte. En esa tercera parte lo que vamos a hacer es un test para que puedas identificar qué dones espirituales tienes. Entonces, no se pierdan, hermanos, todavía no hemos puesto la fecha, pero los invito a que repasen su apunte de la primera parte, esta segunda parte que es la que estudiamos hoy, con todas las definiciones. Sé que fue un poco pesado, mucha información, pero corroboren sus textos bíblicos, hermanos. No es algo que estamos sacando de la mente, que está en la palabra de Dios. Y finalmente vamos a llegar al cuestionario donde vamos a hacer nuestra propia evaluación. ¿Qué dones nosotros tenemos? Ahora, hermanos, no se esperen hasta esa fecha para servir. Si ya identificaste alguno, te identificaste con alguno, repasando tus notas, el Señor te habla y te confirma alguno, empieza a servir. No te esperes. Ya la iglesia tiene la posibilidad y las oportunidades, hermanos, de hacerlo. Bueno, finalmente déjenme orar por ustedes, hermanos, y terminamos con este tiempo y le dejamos el tiempo al pastor. Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra y de estos conceptos que hemos estudiado, solo podemos reconocer tu gloria en medio de tu iglesia. Gracias, Padre, porque en Cristo Jesús nos has hecho uno. Gracias, Señor, porque por medio de su sacrificio perfecto en la cruz, nosotros hoy podemos ser un cuerpo. Gracias, Señor, por la vida de la iglesia local. Te pedimos, Señor, que en esta iglesia tú seas la cabeza y en verdad nosotros seamos funcionales en el cuerpo. Permite, Dios, que cada uno de nosotros pueda irse hoy pensando en dónde el lugar en donde tú nos quieres utilizar como instrumentos de tu gracia. Padre, usa nuestras vidas, no solamente aquí en el templo, sino al iniciar la semana en nuestras actividades cotidianas, y que en todo tú seas honrado y glorificado. Gracias, Dios, por mis hermanos presentes, gracias por este tiempo que hemos podido compartir, y Señor, habla a cada uno conforme a nuestra necesidad. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.